Estamos en la iglesia celebrando un acontecimiento maravilloso. Estamos en la iglesia celebrando la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? Estamos celebrando a alguien que venció el sepulcro. Y yo me ponía a pensar cuando estaba preparando la hora santa: Señor, ayúdame a hacer eco de un mensaje que nos devuelva y les devuelva a todos la esperanza. Y entonces tomé este texto, que es uno de los textos que se lee en la noche de la vigilia y que nos tiene que llenar a todos nosotros de alegría. Me puse a pensar que todos en la vida en algún momento hemos experimentado una piedra grande en el camino. Y ese, queridos amigos, es el presupuesto que yo quiero que tengas para iniciar esta reflexión. En algún momento nos hemos tropezado con una piedra inamovible. Humanamente no se puede mover. Algunos lo vivieron, otros lo pueden estar viviendo. Y desde ahí les quiero proponer una reflexión que nos ayude a entender cómo superar la piedra, la losa en el camino. Por eso el texto que les he propuesto es extraordinario, porque viene colmado de unos detalles únicos y precisos. Va a decir el texto y comienza así: pasado el sábado. A mí me gusta detenerme en todos los detalles. ¿Por qué el Evangelio comienza diciéndonos pasado el sábado? Si caemos en la cuenta, el sábado para un judío era el día de la ley, del cumplimiento de la ley. Pero no era una ley que se hacía llevadera, no, era una ley que se convertía en opresión. Recuerden que los israelitas tenían 613 mandamientos divididos entre lo que está permitido y las prohibiciones. Entonces el sábado era el sábado de la opresión, el sábado donde la gente se sentía pisoteada, subyugada, alienada, sometida. Por eso ustedes y yo, desde esta reflexión, estamos llamados a hacer de los días algo diferente y llamados a cambiar el sábado de la opresión por el domingo de la resurrección. ¿Saben ustedes qué es lo más triste? Que hay personas que prefieren el sábado de la opresión al domingo de la resurrección. Que hay personas que prefieren quedarse, como les he dicho tantas veces, en su Egipto personal, así allá sean esclavos, privándose de la tierra prometida, del domingo de la liberación. Somos invitados entonces a dejar ir esos días malos y a permitirnos tiempos nuevos, oportunidades nuevas, ilusiones nuevas. Apostale a eso en tu vida. Y la pregunta que te he hecho tantas veces: ¿vos te vas a ir de aquí habiendo vivido en tu vida personal un sábado de opresión eterno? No, yo me voy de aquí el día que haya saboreado mi domingo de liberación, mi domingo de tranquilidad, mi domingo de gozo. Vas a dejar en tu vida personal
y en tu vida familiar que pase el sábado. Tenemos que pasar el sábado. Tenemos que pasar la página. Tenemos que apostarle a algo mejor. Nos dice el texto entonces que unas mujeres, y yo me quiero detener solamente en unas mujeres van al sepulcro y entre ellas va María Magdalena. Pero esta mujer es maravillosa, ¿saben por qué? Porque es una mujer que nos representa a todos, también con nuestras caídas, también con nuestros errores, también con nuestras esclavitudes, también con nuestros miedos. A esta mujer la señalaban, esta mujer era censurada, criticada, atropellada, y a esa mujer que el mundo señaló, Dios le concede la gracia, la primicia de la resurrección. Usted puede ser muy sinvergüenza, pero usted es muy lindo para Dios. Usted puede haber cometido muchos errores, pero Dios está esperando que le des la oportunidad para convertirte, habiendo sido tan pequeño, en algo grande. Por eso, miren amigos, el mundo hizo con esta mujer historia condenándola, y Dios hace con ella historia exaltándola. María Magdalena es una mujer extraordinaria. Hizo historia de redención en medio de nosotros. A esa mujer el mundo la encerró en un sepulcro estando en vida, y Dios la lleva al sepulcro para mostrarle allí una salida. ¿Usted no siente que en ella estamos representados nosotros? Señalados, censurados, criticados, calumniados, y hay personas que hacen historia negativa con nosotros, pero Dios coge esa historia de dolor y la convierte en testimonio de lucha, de resiliencia para el mundo. A esta mujer el mundo la consideraba poca cosa, y Dios le concedió la gracia más grande: serás testigo de la resurrección. Por eso usted no se puede sentir con sus pecados y con sus luchas menos que nadie, porque Dios puede coger tu miseria y con tu miseria hacer obras maravillosas. Y allí donde abundó el pecado, Dios pone a sobreabundar la gracia. Dice el texto que estas mujeres compraron perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. Y a mí me encanta eso, porque seguramente ellas no sabían lo que se iban a encontrar. Muchachas, venga, vamos, hombre, echémosle perfumito a Jesús. A veces nos puede pasar también que pensamos que ya no hay nada que hacer. Vamos, allá está muerto, echémosle perfumito para conservar el cuerpo. No hay nada que hacer. Y a veces podemos correr el peligro y la tentación de empezar a perfumar nuestros muertos. Hay personas que se acostumbraron a eso, a sus muertos, y hasta le echan perfumito. Hay personas que se acostumbraron en la misma casa a una esclavitud y hasta le echan perfumito para que no huela maluco. Hay personas que se acostumbraron a un apego y hasta le vienen echando perfumito. Puede suceder también que quieras perfumar aquello que no quieres afrontar. Y la vida te está pidiendo que le des la cara a algo y usted le echa perfume. Y la vida está pidiendo que afrontes algo y vos le echas perfume. Y la vida te está pidiendo que le des solución inmediata a algo y vos le echas perfume. Porque es que lo que me interesa, aunque sea malo, es que no huela mal. Tiene que llegar el día, y yo le pido el favor que se meta esto en el corazón.
Tiene que llegar el día en el que no te acompañe más la fragancia de la muerte. Vos tenés que oler muy bueno, hombre. Te tiene que acompañar la fragancia de la vida. Alguna vez yo subí al despacho parroquial y cuando subí, yo sentí un olor que yo no fui capaz, y yo dije: uy, Dios mío, cómo huele de maluco. Y una señora me dijo: padre, soy yo. Y yo le dije: no, señora, no es usted. Yo creo que por ahí algo se descompuso. Y yo por dentro sabía que era la señora. Vos tenés derecho a oler bueno, pero podés acostumbrarte a perfumar tus miedos, tus temores, tus angustias, tus prevenciones. Vos tenés derecho a oler muy rico, me. Tiene que llegar ese día. Yo le pido el favor, trabaje en ese día. Trabaje en ese día en el que usted no huela más a desesperanza, en el que usted no huela más a tristeza, en el que usted no huela más a prevención, en el que usted huela más a vida, a confianza, a propósitos nuevos, a ideales. Hay personas que huelen muy mal, y no me refiero al olor físico. Me refiero a que hay personas que cuando pasan expelen inmediatamente energías negativas. Hay personas que expelen miedo y que cuando pasan uno dice: tan maluca esa energía, hombre. Vos tenés que oler muy rico. Yo te pido el favor, en las manos del resucitado vos tenés que oler muy sabroso. A la madrugada del primer día de la semana, cuando salía el sol, fueron al sepulcro. A la madrugada del primer día de la semana, cuando salía el sol, fueron al sepulcro. Tiene que llegar el día en el que todo confabule a tu favor. Amigos, qué cosa tan extraordinaria. Miren, todo se puso a favor de estas mujeres. Era de madrugada, es decir, ya estaba llegando la luz. Era el primer día, se llenaba el corazón de esperanza y estaba saliendo el sol. Tiene que llegar el día en el que a vos te pase lo mismo, que vos no sigas actuando de noche, que vos no sigas maquinando cosas en la noche, que tus noches no sean largas, eternas, inacabables, que salgas a obrar a la luz del día, a la luz del sol, que el sol también salga sobre ti, que sobre ti, sobre los tuyos también brille el sol. Tiene que llegar el día en el que el mundo haga complicidad con nosotros. Los sepulcros, no se le olvide nunca esto. Los sepulcros solamente se afrontan a la luz del día. Porque a veces cuando vas al sepulcro en tu oscuridad, corres el riesgo de confundirte con ellos. Los sepulcros solamente se afrontan a la luz del día. La persona que desde la luz de Dios, la persona que a la luz de ese sol que nace de lo alto es capaz de revisar su sepulcro, de reconocer que hay sepulcro, de reconocer sus piedras inamovibles. Pero eso se hace a la luz del día. Eso no se hace en las tinieblas. Eso no se hace de noche. Eso no se hace en la oscuridad. Eso no se hace sin Dios. Y entonces hay que ir al sepulcro. ¿Para qué? Para descubrir desde afuera que ese no es mi lugar. Tiene que ser muy tonto o muy tonta la persona que le apueste a llevar una vida de sepulcros. Ese no es mi lugar. Fueron al sepulcro para entender que su lugar no estaba ahí,
que ese no era sitio para quedarse. Pero cuando van para el sepulcro, ellas van pensando: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Entonces en su mente hay una preocupación, en su mente hay un freno, en la mente de estas mujeres hay una angustia muy grande, en la mente de estas mujeres hay un problema. Por eso se parecen a nosotros. Nosotros mantenemos maquinando cosas, calculando cosas, pensando cosas que nunca ni siquiera van a suceder. ¿Quién nos va a correr la piedra? Y a veces se nos pasa la vida haciendo cálculos, o mejor aún, calculando fuerzas que no nos corresponde a nosotros. A usted le dicen: le está doliendo algo, le dicen que posiblemente tiene algo, y usted ya se metió a Google a buscar y ese día no durmió. Díganme si todos no hemos hecho eso. Y empezamos a trabajar con cosas que posiblemente ni siquiera están en nosotros. Y miren esto: vamos por la vida poniendo a depender de nosotros lo que solamente depende de Él. ¿Quién nos va a correr la piedra? ¿Vos por qué te ocupas de eso, hombre? ¿Vos te crees una grúa pues para llegar a correr la piedra? Vos no sos una grúa. Preocupate vos de lo que te tenés que preocupar. Ocupate de lo que te tenés que ocupar. Dale la cara a vos a lo que le tenés que dar la cara. Pero eso que es inamovible para nosotros y que es imposible para nosotros, dejáselo al que tiene el poder de lo imposible. Por eso usted no vuelva a decir: ¿quién me va a correr la piedra? Es que a usted no le toca correr eso. Y tengo una enfermedad muy grande, ¿y quién me va a quitar esta enfermedad? A usted no le toca eso, déjeselo a Él. Y tengo mi matrimonio al borde de un abismo, ¿y quién lo salva? A usted no le toca eso le toca a Él. Lo insalvable Él lo salva, lo inamovible Él lo mueve, lo imposible Él lo hace capaz y posible. Cuando llegaron al sepulcro, al mirar, vieron que la piedra había sido corrida. Y el evangelio no se queda con esto guardado. Me va a decir: a mí qué me importa si la piedra era grande o no. Pero el evangelio nos va a hacer entender que la piedra era muy grande, que humanamente es imposible moverla. Y miren esto, queridos amigos: al mirar, a veces lo único que necesitas, escúchalo bien, a veces lo único que necesitas es una mirada de fe. ¿Para qué, Padre? Para entender que ya alguien lo hizo por ti. ¿A usted le parece muy bacano eso? ¿A usted le parece muy bacano eso? Que ya alguien lo hizo por ti. Y vos venís trasnochándote y desvelándote y gastando pólvora en gallinazos, y ya alguien lo hizo por vos, hombre. Y vos quemando ahí tus cartuchos y tus neuronas, y ya alguien lo hizo por vos. Padre, si yo hubiera entendido eso. Es que eso no se entiende así de sencillo. Se entiende desde la fe, que hay alguien que me tomó la delantera, que hay alguien experto en correr piedras, que hay alguien experto en mover lo que yo no soy capaz de mover. Mire lo que le voy a decir, y por favor nunca lo olvide: los frenos y las piedras que taponan las fuerzas solo están en tu mente y en tu corazón. Yo voy a repetir esa frase: los frenos y las piedras que taponan tus fuerzas, y podría poner ahí, y tus motivaciones, y tus impulsos, y tus sueños, y tus ideales, y tus ganas, están solamente en tu mente y en tu corazón. Puede ser muy grande la piedra, pero ya alguien la movió. Puede ser muy grande la piedra, pero ya alguien la movió. Hay una cosa muy bella. Hay personas
que dicen esto: Padre, yo estoy enfermo, pero ya Dios me está sanando. Tengo una enfermedad, Padre, terminal. Pero terminal no significa final, significa que Dios está trabajando. Ya Dios está obrando. Desde este mismo momento ya Dios empezó a correr la piedra. Créele a Él. A veces es bueno, escúcheme esto, no vivir en los sepulcros, pero a veces es bueno pasearse por los sepulcros. ¿Para qué? Para que seas capaz de descubrir tus victorias. Vos sos un guerrero, vos sos un luchador y fuiste capaz de vencer un sepulcro. Si yo le dijera a algunos de ustedes: alcen la mano los que vencieron un sepulcro, estoy seguro que muchos. El lugar donde te estabas muriendo, el lugar donde te estaban helando la vida, el lugar donde te estaban robando las motivaciones, el lugar donde te empezaron a robar la libertad, el lugar donde no eras vos, sino que eras otra persona. Y a veces es bueno ir por allá a dar vueltecita. Entonces, que todo bien, yo estuve ahí, pero ya no. Sepulcros vencidos. Los sepulcros se pueden visitar para aprender que hay sitios, escúchenme, hay sitios a los que no puedes regresar. Entonces miremoslos de lejitos. Ese sepulcro me dice, de lejitos. El único sepulcro permitido es aquel donde seas capaz de enterrar lo que no quieres más contigo. Ese es el único sepulcro permitido, aquel donde yo voy a enterrar mis miedos, donde yo voy a enterrar mis prevenciones, donde yo voy a enterrar mis inseguridades. Ya voy a terminar. Dice la palabra: no teman. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado, ha resucitado. No teman. Lo único que hace que no seas capaz de vencer tus sepulcros son tus miedos. Le voy a decir una cosa: la mayoría de la gente cree que usted no es capaz de hacer lo que usted ha tenido que hacer. Y quiero que cada uno lo interprete como quiera. La mayoría de la gente piensa que usted no es capaz de hacer lo que tiene que hacer. Por eso lo único que hace que no seas capaz de vencer tu sepulcro son tus miedos. Le va a decir el ángel: no busquen aquí lo que no está aquí. A veces buscamos a Jesús entre los muertos. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret. No busquen aquí lo que no está aquí. El Dios de nosotros no es el Dios de muertos. Qué pereza un Dios de muertos, hombre. El Dios de nosotros es el Dios de los vivos, el Dios de la esperanza, el Dios que se bajó de esa cruz, el Dios que se escapó de ese sepulcro. Qué pereza usted orarle a un Dios muerto. No busquen a Dios entre los muertos, no busquen a Dios entre las desesperanzas, no busquen a Dios dentro de las prevenciones que usted tiene en el corazón. No, yo busco a Dios entre los vivos. Miren esto tan bacano. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret. Ahí podría haber un punto. No, el crucificado. Por eso busquen al crucificado, es decir, al que hizo algo por ti. No se peguen de cualquier cosa por ahí, hombre. Busquen al que hizo tanto por ti. No vaya detrás de cualquiera. Usted está buscando a Jesús, sí. El crucificado, sí. El que murió por ti, sí, a ese. Busquen a ese. Al que tiene en sus manos las marcas y al que tiene en sus pies y en su costado las cicatrices de un amor donado, del amor del sacrificio. No puede haber noticia más grande, no puede haber noticia más grande que a mí me digan en mi problema que Él ha resucitado, que a mí me digan en mi angustia que Él ha resucitado, que a mí me digan en mis temores que Él ha resucitado, que a mí me metan en este sinsentido de la vida cuando me quiero morir que Él ha resucitado. No puede haber noticia más grande que a mí me digan que Él ha resucitado.
porque cuando Él resucita nos quiere resucitar con Él. Y si Él está vivo, yo no vuelvo a tener miedo. Y si Él está vivo, yo no me vuelvo a pegar de cositas tan pequeñas e insignificantes. Entonces el ángel les va a decir: ustedes lo buscan, sí, no está aquí. No está aquí. Y yo le hago una pregunta a usted: ¿usted dónde está buscando a Dios? ¿Usted dónde lo está buscando? ¿En qué sepulcro se ha metido usted? ¿A dónde ha ido usted? No está aquí significa que su lugar, el lugar de Dios no es el encierro, el lugar de Dios no es la oscuridad, el lugar de Dios no es el aislamiento. Se voló de allá porque ese man no es capaz de estar allá guardado. A Él le gusta estar con la gente, a Él le gusta la luz, a Él le gusta estar con los amigos, a Él le gusta estar libre. Por eso los que dicen que no sienten a Dios, los que dicen que Dios se olvidó de ellos, no saben que Él se voló del sepulcro para estar con ese que lo está reclamando. Y es uno el que no está con Él. No está aquí porque su lugar no son los sepulcros, sino los corazones. Claro, Jesús, me escoge pues, un sepulcro o un corazón. No, yo me voy para ese corazón más bien. Los corazones, el lugar de Jesús no son los sepulcros, el lugar de Jesús es el corazón. Dice la palabra: Él irá antes que ustedes a Galilea, allí lo verán. Hágame el favor, recíbame este consejo: los pasos de una persona siempre tendrían que ser detrás de Jesús. Vayan a Galilea, Él va delante de ustedes. Váyase detrás de Jesús siempre. ¿Por qué, Padre? Porque Él va abriendo caminos. Solamente los resucitados vuelven a Galilea. En Galilea comienza la historia de amor con los discípulos. En Galilea el Señor les muestra este proyecto. En Galilea el Señor es capaz de volver a empezar. Vayan a Galilea, y a Dios solamente lo encuentra, lo ve el que peregrina cada día hacia Él. Qué cosa tan linda, hombre. Que cada día cuando te levantes sea una peregrinación hacia Dios. A Dios solo lo ve el que peregrina cada día hacia Él. A Dios solamente se le ve sometiendo la mirada a un proceso de transformación. Vayan y lo verán, pero no con estos ojos llenos de temores, de dudas, no. Por eso hay que someter la mirada a un proceso de transformación. Padre, ¿y dónde? En Galilea. Vaya a Galilea, porque solamente en Galilea ustedes lo podrán encontrar. Termino con esto. Ellas salieron corriendo del sepulcro. Muchachas, vámonos de aquí, que es que aquí no podemos. Corren del sepulcro porque todos de alguna manera experimentamos la tentación de quedarnos allá. Amigos, el que está pasando por una depresión experimenta la tentación cada día de encerrarse, de meterse al sepulcro. El que está llevando una vida de pecado experimenta la tentación de meterse allá para no ser descubierto. Y el que está lejos de Dios siente ganas de estar en el sepulcro para que Dios pareciera que, escondiéndonos de Dios, nuestras vidas desordenadas no salieran a la luz del día. Corren del sepulcro porque deben elegir entre la vida resucitada o la muerte anunciada. Escojan una muerte anunciada si escogen sepulcro, o una vida resucitada si se salen de ahí. Corren del sepulcro, escúchenme esto, porque siempre habrá una Galilea donde Jesús nos estará esperando. Vamos a Galilea, vamos todos para allá. Allá está Jesús dando vida en abundancia, entregándonos su vida con amor y con generosidad. Cierre sus ojos. Con sus ojos cerrados, dele gracias al Señor por traerle hoy aquí. Dios le trajo aquí para decirle a usted que la piedra
puede ser muy grande, pero Él es más grande que la piedra. Deje que el Señor lo haga. No gaste usted sus fuerzas en eso, gaste sus fuerzas en otra cosa y deje a Dios ser lo que Él sabe hacer muy bien, ser Dios. Deje a Dios correr la piedra. Permita que Dios haga su trabajo. Y cada uno sabe cuál es la piedra que Dios le está mostrando hoy en esta oración. Pero a veces para mover las piedras uno necesita un empujoncito, hombre. Entonces yo le pido que le pida a Dios ese empujoncito, que le pida a Dios una manito, que Dios meta su mano para que seamos capaces de correr lo que alguien nos hizo creer que no éramos capaces de correr. Yo quisiera invitarlos a que siempre pensemos al escuchar la palabra que Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Y así como bajan del cielo la lluvia y empapan la tierra y no vuelven al cielo hasta no haber hecho su trabajo, asimismo la palabra de Dios hasta no surtir efecto en tu vida. La palabra de Dios tiene un propósito y es maravilloso cómo Dios termina esculcándonos a todos el interior. Y a veces nos desbarata. Y a veces esa palabra nos deja muy incómodos. Una señora en Campo Valdés me decía: ¿sabe yo por qué no volví a sus misas? Porque Dios me dice en la palabra lo que yo no he querido escuchar. Dejémonos entonces herir un poco por la palabra. Por eso la palabra ha sido comparada por algunos como una espada de doble filo, que llega hiriendo y abriendo y cortando donde tiene que cortar. Pensaba entonces yo cuando estaba preparando la hora santa y cogiendo este evangelio, tomando este texto, que la forma como uno vive tiene una razón de ser y un porqué. Es que hay personas que van por la vida protestando, renegando, poniendo el grito en el cielo: ¿por qué mi vida es así? La vida como uno está viviendo tiene una razón de ser y un porqué. Lo que yo vivo tiene una razón de ser y un porqué. Y a veces lo que tenemos que reconocer es que la vida que estamos viviendo arroja los resultados que arroja, porque la vida que estamos viviendo es una vida estéril. Es una vida como una estepa, es una vida en esterilidad, es una vida árida. Hay personas que se acostumbraron a vivir y creen que vivir es levantarse a respirar. Hay que construir la vida. Y por eso la palabra de Dios es maravillosa, porque nos va a todos nosotros como delineando un camino de cómo aprender a construir una vida a la manera del mundo. No, decía la palabra de Dios ayer, no a la manera del mundo. Vas a construir tu vida espiritual a la manera de Dios. Entonces el texto que acabamos de escuchar es un texto maravilloso. Porque seguramente lo que le está diciendo a usted y me está diciendo a mí es que muchas cosas no funcionan en mi vida porque yo soy un terreno estéril. Padre, ¿y entonces uno qué empieza a hacer ahí, hombre? Pues empieza a contrarrestar ese terreno y empieza a hacer lo que haría cualquier campesino cuando coge una tierra y quiere sembrar un producto. Padre, ¿qué hace? Pues prepara la tierra. Padre, ¿qué hace? Pues remueve la tierra. Padre, ¿qué hace? Coge esa tierra y la empieza a abonar, le echa triple 15 y deja esa tierra bien hermosa.
y entonces ahí va a poder recoger. Por eso quiero que estemos atentos al texto que acabamos de escuchar. Jesús estaba en Betania, así comenzó el evangelio. Y cuando salió de Betania iba caminando con sus discípulos, dice el texto, sintió hambre. Entonces vio por allá una mata, una planta de higos, que es como el palo de las brevas, y se acercó allá y no encontró más que hojas. Dice el texto, acercándose a ella no encontró más que hojas. Entonces me ponía yo a pensar, qué decepción tan grande para Jesús. Una planta que está puesta para dar frutos y solamente tiene hojas. Yo le pregunto, ¿no pasa así con la vida? Cuando Jesús nos busca, cuando Jesús se acerca, cuando Jesús también con hambre, hambre de nosotros, hambre de salvarnos, hambre de no dejarnos perder, cuando Jesús con ganas de nosotros se acerca y nos encuentra estériles, vacíos. ¿Qué dirá Jesús? Pero si yo a este man lo hice tan buen hombre y lo hice tan lleno de cualidades y lo hice tan lleno de talentos y yo le regalé tanta luz, esta persona ¿por qué tan oscura y tan poquita? Y me surgía una pregunta: si Jesús viniera esta noche por usted, ¿qué encontraría en tu vida? Solo hojas. ¿Qué encontraría Jesús esta noche? Solo hojas. Te encontraría vacío, encontraría tus manos vacías, encontraría una persona que él hizo muy linda, la construyó muy linda, la creó muy linda, pero esa persona nunca entregó todo lo que tenía para entregar. ¿Qué encontraría? Una persona que creyó y pensaba que iba a vivir para siempre y por eso nunca se afanó por entregar y explotar sus talentos, sino que fue y los enterró. Si Jesús viniera esta noche, ¿cómo te encontraría? Entonces dice la palabra que se acercó a esa planta de higos y encontró solo hojas, pero el evangelio va a ser claro cuando dice es que no era tiempo de higos. Y pareciera que el evangelio se estuviera defendiendo de Jesús. Usted viene a coger higos, pero no hay higos porque no es tiempo de higos. Y pensaría uno que Jesús es injusto al reclamar algo cuando no era tiempo. Pero el texto no es injusto. El texto lo que te quiere decir es que vos en todo momento, a tiempo y a destiempo, tenés que dar frutos. Vos no te los podés guardar. Y uno se pone a pensar el por qué las mamás a veces le decían a uno: es que vos sos oscuridad de la casa y luz de la calle. Vos en tu casa, en la calle, sos una maravilla. Vos en la calle sos generoso. Vos en la calle sos supremamente querido con los demás. Vos en la calle abrazás y piqueás a todo mundo. Y en tu casa sos lo más parco. Hay que dar frutos en todo momento y en toda parte. Es que los frutos no son un adorno que uno se cuelga como si uno fuera un arbolito de Navidad. Los frutos hacen parte de la vida. Los frutos engalanan tu vida. Los frutos están en tu esencia. Vos sos bueno porque sos bueno. Vos sos querido porque sos querido. Vos sos amable porque te construyeron amable. Eso no es algo que usted se pone como una camisa y se la quita cuando le da la gana, no. Tú eres tierra fértil. Qué cosa tan bella, hombre. Vos sos tierra fértil en las manos de Dios. Qué cargo de conciencia tan grande.
Y qué dolor tan grande en el corazón cuando yo sé que tengo tantas cualidades, tantos talentos, tantas cosas bonitas, tanta luz para entregar, y a veces lo único que entrego son dolores y migajas. ¿Cuántos matrimonios están dotados de unas cualidades maravillosas? Y en el matrimonio solamente entregamos dolores de cabeza, angustias y razones para desconfiar. Cuando Jesús se arrima a esta planta de la que esperaba tanto, seguramente se llenó de una gran tristeza y dijo: que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Jesús maldice la higuera y la condena a que no vuelva a producir. Esa higuera es usted y soy yo. Esa higuera es usted y soy yo. Y de pronto voy entendiendo por qué la vida que estoy viviendo es la vida que estoy viviendo. Y de pronto con dolor en el corazón voy entendiendo por qué a veces las cosas no me salen bien y por qué a veces se me cierran tantas puertas y oportunidades. Si vos no oxigenás lo que tenés, si vos no dinamizas tu vida interior, si vos no moves en tu interior todas esas cualidades y esos talentos, todo eso termina enquistándose, petrificándose y lo perdés. Por eso voy entendiendo yo por qué el Señor en el Evangelio decía: al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. ¿A usted le parece muy paradójica esa frase de Jesús? Tan rarome. Al que tiene se le da más y al que no tiene se le quita hasta lo que tiene. Es que lo que vos tenés no es para que lo guardes. Lo que vos tenés es para que lo pongas a producir. Y por eso esta palabra es la triste condena que sufre el que no sabe entregar lo que ha recibido. El que no entrega lo que ha recibido está condenado a ser una higuera estéril, donde solamente el que se arrima a ella encontrará a veces hojas y hojas secas. Jesús se va entonces con los discípulos, ya maldijo la higuera, la dejó vuelta nada ahí, la perdió, y al pasar muy de mañana vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Por qué se secó la higuera? ¿Y saben por qué se secó? Porque la higuera no respondió a su vocación de dar fruto. La higuera no la pusieron ahí para que adornara la tierrita. No, la vocación de la higuera es dar higos. Entonces, cuando una persona no responde a su vocación, se empieza a secar. Yo conozco vidas que no volvieron a producir. Yo conozco vidas que se estancaron. Yo conozco personas a las que nada les fluye. Y la única razón es esa: desperdiciaron las bondades de Dios en sus propias vidas. Cuando Dios lo creó a usted, dice la palabra, y vio Dios que era bueno. Y cuando Dios lo creó a usted, se sintió tan feliz porque de las criaturas que Él creó, la más parecida a Él era usted, a imagen y semejanza suya. Pero nosotros fuimos afeando nuestra vida, guardándonos los talentos y las bendiciones de Dios. Pedro entonces se le va a arrimar a Jesús, recordándolo le dice: Rabí, mira la higuera que maldijiste está seca. Y Jesús le respondió. Esa respuesta es maravillosa, hombre. Amigos, la respuesta de Jesús es de locos. Acaba de maldecir la higuera. Pedro está preocupado, le dice: Señor, mira lo que usted maldijo. Y el Señor le dice: tenga fe en Dios. A veces vale la pena, y escúcheme esto,
como Pedro, hacer memoria de por la cual muchas cosas no fluyen. Pedro recuerda en ese momento delante de Jesús el por qué la higuera fue maldita, maldecida. Y a veces vale la pena que ustedes y yo pensemos el por qué no están fluyendo las cosas. Hay gente que es demasiado clara y dice: Padre, ¿sabe qué? A mí las cosas no me salen porque yo hice esto. Y hay personas que son capaces de reconocer: a mí nada me funciona porque yo me solté de la mano de Dios. Y hay personas que sin justificaciones son capaces de reconocer que nada funciona porque dañaron a alguien. Y las cosas se van atrofiando. Pedro le dice al Señor: Señor, mira la higuera que vos maldijiste. Y el Señor le dice: tenga fe, hermano, en Dios. Hay que hacer memoria. ¿Para qué? Escuche esto tan bacano. Para volver a escuchar de labios de Jesús que siempre habrá un camino. Uy, Padre, es que yo hasta este momento venía tristísimo porque yo soy esa higuera y pensé que no había nada que hacer. ¿Cómo así que no había nada que hacer? Todo en las manos de Dios tiene reversa. Lo que para usted y para mí no tiene reversa, como es la muerte, en las manos de Jesús sí. Por eso el Evangelio nos muestra resucitando muertos. Siempre habrá un camino. ¿Por qué el Señor, después de haber maldecido la higuera, le dice a Pedro: tenga fe en Dios, hermano, tenga fe en Dios? ¿Qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo: yo te aseguro que quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar. Las palabras de Jesús son extraordinarias. Yo te aseguro que es posible echar esa maldición para atrás. Eso se lo dijo en otras palabras. Quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que crea que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. ¿Por qué el Señor le dice eso a Pedro? Hablando de la higuera maldita, le está diciendo: el que se sepa maldecido porque cometió una falta, es posible restaurarlo. Es posible que vuelva a producir. Es posible que vuelva a ser un árbol frondoso. Es posible que se le vuelvan a abrir caminos. A mí me buscó alguna vez en una parroquia de Medellín una persona muy importante, a la que un día le cambió la vida. Pero le cambió la vida hasta dejarlo tirado en el suelo. Y yo me acerqué a la persona y le dije en nombre de Dios: ¿sabes qué? Volví a Dios y te aseguro que las cosas se arreglan. La persona nunca quiso volver a Dios. Y la persona hoy, sabiendo que hace 5 años me buscó vuelto nada, es el mismo miserable de ese día y peor. Hay que volver a Dios. Por eso, queridos amigos, miren esto: la restauración en la vida de una persona comienza por la fe. Porque el Señor a Pedro le dice en ese momento, de cara a la higuera maldita: te aseguro que el que crea, le dice a este morro, a esta montaña, tírese al mar, y se va a tirar. No vacile el corazón, crea, y entonces vendrá la restauración. Y miren qué cosa tan bella: el que había cerrado la puerta comienza a abrirla con una llave. ¿Cuál llave, Padre? Creer. No maldijo Jesús la higuera y luego deja la puerta abierta. ¿Y cómo nos dice que se abre la puerta? Creyendo. A veces usted y yo vamos por la vida buscando respuestas. Y qué cosa tan linda: la respuesta me la da Dios. Señor, mi vida no avanza. Señor, mi vida está frenada. Señor, a mí nada me funciona. Señor, yo emprendo y todo se cae. Y no tengo que ir donde un brujo a que me diga eso. Jesús me dice: crea, crea. Mire la llave, vuelva a abrir la puertecita. Por eso la fe hace que las desdichas
que van hacia adelante se echen para atrás. ¿Cuántas veces el Evangelio me dice que Jesús se arrepintió de la desgracia que había tenido para con aquel pueblo? Cuando un pueblo cree, Jesús se echa para atrás, Dios se echa para atrás. La fe hace que las desdichas que a veces van cogiendo fuerza se echen para atrás y no se realicen. Continúa diciendo entonces Jesús: todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Entonces alguno de ustedes me alza la mano y me dice: Padre, ¿y qué es la fe? ¿Cómo así, hombre? ¿No acabas de escuchar? Te lo acabo de decir Jesús, hombre. Padre, ¿qué es la fe? Es creer que lo que estás pidiendo ya tiene respuesta en Dios. Cuando usted esté pidiéndole algo al Señor, inmediatamente piense: ya Dios me está mandando eso. Cuando usted esté pidiéndole algo al Señor, usted dé por hecho, en fe, que ya el Señor lo está poniendo por obra. Uno va concluyendo entonces que la aridez y la esterilidad son vencidas cuando se asumen de la mano ¿de quién? Del que lo multiplica todo. Es decir, ¿quién? Dios. ¿Cómo vencer la aridez y la esterilidad? Agarrándose de la mano del que es feliz multiplicándolo todo. Llama la atención cómo termina ese texto. Y cuando os pongáis de pie para orar, perdonad. ¿Por qué el Señor habla del perdón en ese momento? Pareciera que el Señor estuviera metiendo un tema ahí como añadido. ¿Y qué tiene que ver el perdón cuando nos viene hablando de una higuera estéril? Y la razón es muy especial y nunca se le va a olvidar a usted. Pareciera que lo que el Señor nos está diciendo es que la esterilidad llega como fruto de sus resentimientos. Amigos, cuando una persona está llena de odio y de resentimiento, es una higuera estéril. Nada le funciona, nada fluye, se le cierran las puertas y las bendiciones. Padre, llegué hasta lo último en esta entrevista y nada. Revisa tu corazón, revisa tus resentimientos, revisa tus rabias contenidas, revisa cómo está tu perdón de cara a Dios, a los demás y a ti mismo. Por eso es tan lindo cuando dice: cuando os pongáis de pie. Ponerse de pie es vencer la tentación de la derrota que a todos nos acompaña. Soy una higuera estéril, ya me acostumbré a eso. No. Póngase de pie, dice el Señor, no se deje tumbar. Te han dicho tantas veces que no servís para nada y que no eres capaz. Ponete de pie, vence esa tentación. Vos no sos una higuera estéril, vos sos árbol frondoso. Y recuerdo una vez más lo que les he dicho tantas veces: ninguna batalla está perdida en las manos de Jesús. Vos no sos higuera estéril. Toda restauración tiene que venir acompañada de la mano del perdón. Empieza por uno mismo. Vas a empezar por vos mismo. Te aseguro que si perdonás lo que no has querido perdonar, vas a empezar a producir cosas lindas en tu vida, y tu árbol, que a veces solamente tenía hojas, va a empezar a mostrar frutos apetitosos. Cierra tus ojos. Vas a pensar en esa afirmación con la que empecé esta reflexión. La forma como uno vive tiene una razón de ser y un porqué. ¿No será que es la esterilidad de tu vida y ese desgano y ese no querer
ponerle sabor a la vida lo que te mantiene a vos tan llevado. Vos estás puesto para cosas muy grandes. Es que vos saliste de las manos de Dios, a imagen y semejanza de Dios, para ser grande. Dios no nos hizo para la pequeñez. Y si bien nos invita a bajarnos y ser pequeños, te creó para que llegaras lejos y fueras grande. Un árbol grande, frondoso, lleno de frutos, un árbol feliz. La forma como uno vive tiene una razón de ser. Y usted le ha venido preguntando a Dios: ¿por qué mi vida? Incluso a veces preguntamos: ¿será que me están haciendo algo? No te están haciendo nada. Vos te estás haciendo vos mismo cuando te guardaste las bendiciones del Señor y cuando te creíste el cuento de que eras una higuera estéril. Vos tenés mucho para dar. Por eso, en oración, vamos todos a decirle al Señor que como hemos recibido en abundancia, queremos dar de esa abundancia en la casa, en el matrimonio, a los hijos, en la calle, en el trabajo, en la empresa. Le vamos a decir al Señor que esa ofrenda de la vida que Él nos ha entregado, no nos la vamos a guardar, la vamos a entregar. Yo no voy a seguir soltando hojas. Yo voy a seguir de ahora en adelante entregando frutos. Pero yo quiero, antes de empezar la reflexión de este texto, invitarlos a entender que solamente cuando una persona reconozca en su vida el pecado que cometió, la falta que cometió, el delito que cometió, y empiece un proceso de reparación en su vida, solamente ese día llegará la bendición. Uno tiene que arreglar lo que dañó. Escuchen eso. Uno tiene que arreglar lo que dañó. Y uno a veces va por la vida poniéndole un velito o un trapito al delito que cometió. Y puede que nadie se dé cuenta. Pero hay alguien que ve debajo de los velos y de los trapitos. Y se llama Dios. Por eso solamente el día que reconozcas que te equivocaste, que reconozcas que quitaste, que reconozcas que dañaste, que reconozca que causaste muchas lágrimas y sientas dolor de eso y un deseo de reparar, solamente ese día se empezarán a abrir las puertas que tú cerraste. Padre, ¿qué fue lo que pasó? Usted nos acaba de leer un texto de un profeta llamado Natán que visita a David y le empieza a contar ahí una historia de unas ovejitas. ¿Qué fue lo que pasó, Padre? Entonces miren pues, este es el contexto. Una tarde, después de haberse levantado de la siesta, se paseaba David por la terraza del palacio. Este es el contexto. Les estoy contando lo que pasó. Y desde allí, desde la terraza, vio a una mujer que se bañaba. Era una mujer muy bella. Entonces, cuando David vio a esta mujer, ordenó que averiguaran quién era. Y le dijeron: pues, ¿cómo así, hombre? Vos no sabes, es Betsabé. Es la esposa de Urías, el hitita. Y entonces David dijo: no, esa mujer está muy linda, hágame el favor. Y van y la buscan. Y la trajo a su casa y se acostó con ella.
ella quedó embarazada y él se dio cuenta que ella era casada. Entonces, cuando se dio cuenta que era casada y que su esposo se llamaba Urías, mandó una carta a un hombre llamado Joab, que era el capitán del ejército, y le dijo: mira esta carta, llévasela a Urías. En esa carta decía: pon a Urías en la parte más peligrosa de la batalla y déjalo solo para que lo maten. Le entrega la carta a Joab y le dice: vas a decirle esto a Urías, vas a ir al ejército, pero lo vas a poner en el lugar donde le den bien duro y lo maten. Entonces Urías va a morir en la batalla. Y cuando la esposa de Urías supo que su marido había muerto, hizo duelo por él. Terminado David mandó a buscarla, la llevó a su casa y la tomó por esposa. Ella luego dio a luz un hijo, pero la acción que cometió David desagradó a Yahvé. Y es aquí donde la cosa se pone buena. Pilas pues. Ese es el contexto. David vio a una mujer, se enamoró de ella, era casada, la embarazó y le mató el esposo. ¿Qué hizo el Señor cuando vio esto? Porque está muy ofendido. El Señor envió al profeta Natán donde David. Ya cometió el pecado, ya cometió la falta, y el Señor le dice a Natán: háceme el favor y lo visitas. Padre, ¿por qué el Señor manda al profeta donde David? ¿Sabe para qué? Y eso a veces sucede en nuestra vida. Para destruir la fachada y para despertar a fuerza de golpes la conciencia del rey. A veces el Señor no descansa hasta no quitarnos la fachada. Nosotros no fuimos creados con fachadas. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza, y en el camino nos fuimos poniendo fachadas. Pero mire qué cosa tan linda. Manda al profeta para que le quite la fachada, pero también para recordarle que tenemos una cosa maravillosa que se llama conciencia, que nos recuerda y nos muestra el mal que hemos obrado. Seguramente el rey David se cree muy bueno, y seguramente el rey David cree que nadie lo vio, y se le olvida que Dios tiene una mirada panorámica. Amigos, Dios en ocasiones mueve unas fichas estratégicas para salir al rescate de alguien. Dios ama a David a pesar de su pecado, pero no lo va a dejar perder, y por eso le manda una personita. A veces también a nuestra vida han llegado personas que nos recuerdan que la vida tiene sentido, que yo me pude haber equivocado, pero que Dios me regala una oportunidad, y Dios mueve esas fichas estratégicamente para rescatarte, para no dejarte perder. A veces necesitamos de alguien que nos haga entender el error en el que estamos. Por eso ninguna persona tendría por qué enojarse cuando de buena manera y con caridad le dicen algo. ¿Por qué? Porque Dios, por medio de esa persona que podría ser el Natán hoy, Dios por medio de esa persona podría estar denunciándonos alguna falta, algún pecado, algún vicio. A veces desde adentro no se ven las cosas que fácilmente se perciben o perciben algunos desde afuera. Natán entonces entra donde el rey, lo visitó, le obedeció al Señor, y cuando llegó donde el rey le dijo, empieza a contarle una historia. Es la historia que acabamos de escuchar. Había un hombre pobre y un hombre rico. El hombre rico tenía muchas ovejas y muchos carneros y muchas vacas. El hombre pobre solamente tenía una ovejita que la
engordó, creció con sus hijos y la amaba como a su hija. Un día le llegó una visita al rico y en vez de coger su ovejita, le quitó la del pobre y la mató. Le contó una historia, pero miren esto, lo hace con cautela. Porque padre, porque a nadie le gusta que le digan las cosas en la cara. Es que eso duele mucho. Por eso ninguno de ustedes ni yo soportamos que nos digan las cosas. ¿Por qué? Porque nos falta humildad. ¿Por qué? Porque nos falta Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos pongan una linterna en medio de la oscuridad. ¿Por qué, padre? Porque estamos llenos de soberbia. Entonces Natán llega allá y dice: ¿yo cómo le digo a este hombre eso? Y entonces se le ocurrió contarle una historia. Le contó ese cuento. Y yo me ponía a pensar que la vida también a veces nos echa cuentos. La vida a veces nos pone a nosotros unas situaciones. La vida a veces nos pone a nosotros unas experiencias de vida, experiencias vividas por los demás, pero nosotros no las queremos escuchar. ¿Cuántas cosas nos cuentan? Me pasó esto, milagros, tragedias, separaciones, frustraciones, quiebras. Y no queremos entender que lo que le pasa al otro me puede pasar a mí. La vida también me echa cuentos. Y miren, amigos, uno va descubriendo que a veces en el fondo lo que uno necesita es que alguien entre a nuestra vida y nos ponga una lámpara en la cara para desnudar la mentira que estamos viviendo. Eso fue lo que hizo Natán con el rey David. Le puso una lámpara en los ojos y le dijo: mire que usted está en un error, mire que usted está en un pecado, mire que usted se cree muy bueno y no es tan bueno. Qué problema cuando a veces alguien nos pone la lámpara. Sale la soberbia a flote y no soportamos esa luz. El rico entonces robó la oveja del pobre y se la preparó. Miren, amigos, esto. Hay personas que tienen la manía de apropiarse de lo que no les pertenece. Eso fue lo que hizo el rey David. El rey David empezó a apropiarse de lo que no le pertenece. Hay personas que, como el rey David, se meten en terrenos ajenos. Son terrenos minados que tarde que temprano termina usted volando lejos. Hay personas que ciegamente van por la vida buscando solamente su bienestar. No me importa lo que pase, no me importan las consecuencias, no me importa si esto no es mío. Lo que me importa es que yo esté bien. Hay personas que alteran balanzas, taxímetros y tiran chuzo, porque solamente le interesa su bienestar, solamente les interesa estar bien. Así se paren encima del pobre y así se lo lleven por los cachos. Al oírlo, David se enojó muchísimo con el hombre rico, el hombre de la historia. Y miren, amigos, esto: no importan las porquerías con tal que la fachada aparezca irreprochable. No importa que yo haya hecho mucho daño, no importa que yo haya robado y le haya quitado, no importa que yo me haya metido con la persona que usted tanto amaba, no importa que yo en la empresa te tenga por el suelo, no importa que en mi casa yo tenga mi hogar dividido, no importa. ¿Por qué? Porque yo a eso le pongo maquillaje y aparezco como una persona irreprochable. El que había cometido una falta, el que le había quitado la mujer al marido, y no solamente se la quitó, sino que lo mató, se enoja con aquel hombre rico que le robó la ovejita al pobre. Entonces pretendemos ser leídos como hombres buenos, pero nuestro corazón está lleno de maldad. Por eso no puedes buscar prosperidad,
Por eso no puedes pedirle a Dios si no hay anhelo de conversión. ¿Cómo puedo yo orar cuando mi corazón está enojado con mi hermano? Queremos ser leídos como buenos cuando adentro estamos podridos. Queremos que se aplique la justicia al otro, pero que no me descubran a mí. Y ojalá le den duro a él, pero que no me pillen lo mío. Y ojalá lo cojan y lo agarren y lo metan a la cárcel. Pero si a vos te cogieran, también irías para la cárcel. Pero no importa, porque nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Y va a decir David, refiriéndose a la historia: el que hizo tal cosa merece la muerte, que lo maten. ¿Saben por qué? Porque desde el palco de mi vida me puedo convertir en un enjuiciador de personas. Y vos sos malo y yo soy más malo que vos. Y vos sos un mujeriego y yo soy más mujeriego que vos. Y vos sos un ladrón y yo soy más ladrón que vos. Y vos sos un intolerante y yo soy más intolerante que vos. Pero no importa, porque es que desde aquí arriba se ve distinto. Desde aquí arriba se ve diferente. Acribillo al otro y lo juzgo hasta no más, cuando también yo soy merecedor de castigos. ¿Cuántas veces esto pasa en los matrimonios, en los noviazgos? Cojo la vida del otro sin piedad, cojo la vida del otro sin misericordia, cojo la vida del otro y le doy duro, porque el otro no conoce mis fechorías, porque el otro no conoce mi interior, porque el otro no conoce mi maldad, porque el otro no sabe que yo soy peor que él o que ella. Miren, amigos, esto: a cada marrano le llega su diciembre. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces cuando uno pide para el otro algo, eso que está pidiendo para el otro le llega a uno. Pidió muerte para ese hombre rico, y a él, el niño que está esperando con la mujer que no le pertenece, se le va a morir. Ese niño muere. A cada marrano le llega su diciembre. Natán entonces le respondió: ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Tú eres el hombre rico que le robó la ovejita al pobre. Tú eres el hombre rico que le robó la mujer a ese hombre que mataste. Ese hombre eres tú. Y por eso la palabra de Dios termina revelando nuestros pecados. Por eso a veces uno se siente tan mal en estos lugares. No todo el mundo que viene aquí se siente bien. Aquí hay gente que se siente mal y gente incluso que se sale. No aguantan el voltaje. La palabra de Dios termina revelando nuestros pecados. La palabra de Dios es la lámpara de Dios desde el cielo, poniéndola en nuestros ojos, poniéndola en nuestra mente y nuestro corazón. Y eso a veces no lo soportamos. El culpable eres tú, no es el otro. El culpable eres tú, no es el otro. Y es tu pecado, no el del prójimo. Debemos vencer la tentación de estar buscando culpables. Fui yo el que cometí el pecado, no fue el otro. Fui yo y respondo por lo mío. Miren esto que les voy a decir. La vida a todos nosotros, de una y mil maneras, nos tiene guardado ese hombre eres tú. Está ahí pausado. Y yo voy caminando por la vida muy campante, pero la vida en algún momento me va a sacar ese hombre eres tú. Miren, amigos, va a suceder entonces algo innegociable. Padre, ¿qué es lo innegociable? Que en algún momento la vida termina poniéndonos al descubierto. Ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú cuando me escandalizan las muertes, pero yo he cometido abortos. Y veo en las noticias que mataron a alguien y yo me ruborizo y yo pongo el grito en el cielo, pero yo he cometido abortos y he sido cómplice de abortos.
Ese hombre eres tú cuando reprocho si hubieran metido con mi mujer, pero yo también lo he hecho con la de otros. Ese hombre eres tú cuando me enfurece que alguien no me pague, pero también yo he dejado de pagar. Ese hombre eres tú cuando me quitaron la honra, pero yo también lo he hecho con alguien. Ese hombre eres tú cuando he irrespetado a mis padres y ahora reclamo el respeto de mis hijos. Ese hombre eres tú cuando Dios ha sido tan generoso conmigo, pero yo soy avaro y egoísta con los demás. Ese hombre eres tú cuando yo reclamo mucho, pero doy muy poco. Cierra tus ojos. Con tus ojos cerrados, vas a pedirle una gracia al Señor. Y la gracia que le vas a pedir al Señor es que un día reconozcas que ese hombre eres tú, esa mujer eres tú. El día que reconozcas que eres tú y no el otro, ese día empieza a cuadrarse la cosa. El día que reconozcas que eres tú y no el vecino, ese día empieza a cuadrarse la situación. El día que reconozcas que eres tú y no aquel al que has venido cargándole la culpa por años, ese día empiezan a aclararse las situaciones y empiezan a oxigenarse. Puede que el mundo no sepa que ese hombre eres tú, pero en el cielo hay alguien que sabe que eres tú. Pídale al Señor perdón. Si usted se identifica con David cuando ha cometido ese tipo de errores, pídale perdón al Señor. Si usted como David tiene también muertos encima, pídale perdón al Señor. Si usted como David también se ha creído muchas veces bueno, pídale perdón al Señor. Si usted como David muchas veces ha pretendido vestir sus pecados, ponerle fachada a sus pecados y no reconoce lo que hay en el interior, pídale perdón al Señor. Si usted con sus decisiones le ha causado dolor a alguna familia, a algún matrimonio, pídale perdón al Señor. Si usted es una persona muy bendecida, pero hay ese hombre eres tú que te acusa, así nadie lo sepa.